De vuelta en nuestro programa de mediodía a medianoche, el cual se transmite por el Canal del Sur, por los canales 47 de señal interregional telefónica del Sur y 53 Inet América Televisión en ACUP. Estimado Jorge, sigamos con el diálogo que teníamos con nuestros invitados Luis Guillermo Díaz Barón y Salvador López Cuisinar. Muchas gracias, Boris. A ver, Salvador ya hizo sus cuestionamientos al tema de la barrera sanitaria, cordón sanitario en Chacao. Yo tengo unas dudas respecto a quiero hacer dos preguntas, respecto a la trazabilidad. ¿Quiénes son los que lo siguen en la Seremía de Salud? Y como hoy día en Ancud, hoy día jueves 7, ya tenemos 20 contagiados, si estarías de acuerdo con que se dicte una cuarentena para nuestra comuna. ¿Me consultas a mí, Sí, amigo Jorge? sí. Sí, mira, siento que la cantidad de casos aún no son lo suficientemente importante, diría yo, para decretar una cuarentena, ¿ya? Siento más bien que el trabajo que se puede hacer es crear conciencia en los ciudadanos para el autocuidado. Llámese, ¿cierto?, el distanciamiento social, el lavado frecuente de manos y el uso de mascarilla principalmente, hay otras formas también, para poder evitar así que las personas se contagien. Pareciera, sin embargo, que no todos lo tenemos lo suficientemente claro, porque hoy día mismo, estando en Ancud, me pasó que hay gente que anda en la calle sin sus mascarillas, sin el distanciamiento correspondiente, de modo que esto facilita, y es lo central, diría yo, que facilita la propagación del virus. Quisiera hacerle la misma pregunta, perdón Boris, a Luis Guillermo, si está de acuerdo, porque la comuna de Ancud es hoy la que tiene más contagios de la provincia de Chiloé. Si estaría de acuerdo con que se aplique una cuarentena para nuestra comuna, o es muy pronto. Mire, yo estoy de acuerdo también en parte con lo que dice Salvador. Si bien es un número importante de casos, todavía no creo que amerite para tomar una medida de ese tipo. Lo que hay que hacer es reforzar las medidas que hay necesidad de que seamos ordenados y seamos juiciosos en llevarlas. Y dentro de eso es el uso de mascarilla, pero para que eso funcione tenemos que tener mascarilla absolutamente todos y bien utilizada, porque uno la ve la mascarilla que se la tienen en la barbilla, o en la pera, dicen aquí, sí. Que a veces también la tienen con la nariz hacia por fuera. Aparte de eso, entonces eso no va a servir para nada, porque si la persona habla, pues van a salir virus y van a quedar en el ambiente y habla con otras personas. Si tienen la nariz por fuera al respirar, pues los va a incluir dentro de su aire respirado. Además de eso también, el hecho de tener mascarilla no implica que el distanciamiento social ya no va, porque ve uno fotografías y ve uno sitios donde en las entradas de los establecimientos comerciales, llámese el supermercado o las farmacias o algunos otros, uno ve que la gente no respeta el espacio. Entonces el hecho de tener mascarilla no implica que no tengan que suspenderse ese distanciamiento. Y sin duda el lavado de manos. El lavado de manos es fundamental. Me parece excelente esa medida de instalar unos lavamanos. No sé cómo se están usando o cómo los han usado. Bueno, solamente los vi que estaban. Pero es importantísimo. El uso de alcohol gel es para usar cuando no tengo a mano un lavamanos y un jabón. Mientras tenga lavamanos y jabón, ese no es reemplazable. Pero si no lo tengo a mano porque estoy en la calle y tuve que recibir dinero o alguna cosa, eso también esa es una medida después de haber entrado en contacto para poder resguardarme. Y eso tener en cuenta también cuando uno toma los pasamanos, cuando toma los picaportes para abrir y cerrar las puertas, y elementos que normalmente todo el mundo tiene que tomar. Por ejemplo, si voy a un cajero a sacar dinero, esos botones todo el mundo los toca. Claro. ¿Sí? Entonces, claro, en esos lugares está obviamente localizado. Aquí no, pues no hay ascensores en los botones de los ascensores, en las puertas, para abrir, cerrar.
En fin, entonces cuando yo tomo una cosa de esas con mis manos, pues tengo que higienizarme. ¿Con qué? Pues con un alcohol gel, si no tengo en ese momento, o si no, con la mano, antes de que me llegue a tocar la cara. Ahora, la otra cosa es que si uno tiene el tapabocas, no quiere decir que tenga que estárselo tratando de acomodar cada rato, porque pues, si el tapabocas en la parte exterior tiene una carga viral y uno se lo está tocando y acomodando, pues se contaminó las manos. Entonces, vaya y láveselas porque ya sus manos no están eso. Y la otra cosa que tengo que decirle aquí es el uso de los guantes. Las personas usan guantes porque creen que con eso se están protegiendo. Y yo he visto personas que con los guantes se tocan la cara, se arreglan la máscara, en fin, hacen miles de cosas. Y esos guantes son no más que un reservorio para los virus, los mantienen ahí. Y como tienen guantes, pues no se lavan, no se echan alcohol gel. Y entonces los guantes lo único que hace es que guardan aún más. Entonces creo que empeoran la cosa. Tanto la mascarilla, si no está bien utilizada, y los guantes dan es una falsa sensación de seguridad que no es buena para esto. Entonces hay que implementar y hacer y concientizar a las personas del uso correcto de esto y adecuado, y así podríamos estar mejor. Los casos seguramente se van a seguir presentando, porque pues es muy difícil por la contagiosidad que tiene el virus de no entrar en contacto con él, pero la idea es que no es lo mismo entrar en contacto con una cantidad de virus importante a unos poquitos nomás. Seguramente si uno la carga viral es menor, su organismo de pronto lo puede manejar y puede defenderse adecuadamente. Entonces, para poderlo más o menos ejemplarizar, yo digo es que no es lo mismo que lo pique a uno una abeja a que lo piquen 100 abejas. Entonces, seguramente el cuadro clínico posterior a esas picaduras va a ser diferente. Es lo mismo, más o menos, para poderlo dar a entender un poco, más gráficamente. Salvador, yo te quiero hacer una consulta, metiéndote al área chica. ¿Tú crees que el llamado del alcalde de Ancud es extemporáneo a que se decrete cuarentena en Ancud? A ver, hablando, sí, efectivamente en el área chica, ¿no? Mira, yo siento que las autoridades en este proceso completo se han comportado, diría yo, de una manera reactiva, pensando en otras cosas más que en el bienestar de la gente. En este aspecto, y si técnicamente no es, como se ha dicho por el doctor aquí también, no es necesario por ahora hacer una cuarentena, creo que podría ser extemporáneo o adelantado más bien esta solicitud con algunos otros fines, no sé, susto, falta de conocimiento técnico quizás, y adelantando, estamos hablando de la posibilidad de hacer una cuarentena a la solicitud de la reunión con la Seremi y MOL, ¿verdad? Sí. Y el llamado de él a hacer esta cuarentena más bien tiene que ver con pongámonos todos en una línea solicitando esta cuarentena, pero es, creo, un poquito adelantarse a la situación, y más bien siento que las directrices debían ir más bien empujando, afianzando, acrecentando la toma de conciencia por parte de la ciudadanía respecto de de las medidas que se han conversado aquí mismo recién. Y otras, por supuesto, que son bien importantes también. Correcto. Jorge. Luis Guillermo, lo que yo recuerdo es que se comenzaron los primeros contagios con ancuitanos que se dializaban. Quisiera saber cómo está funcionando esa área del diálisis en el hospital de Ancud. Sí, efectivamente, los primeros 2 casos fueron de 2 pacientes dializados que se dializaban. Uno de ellos estuvo más comprometido que el otro. De hecho, fue hospitalizado en algún momento y fue derivado a un hospital de referencia. No sé si fue a Castro o a Puerto Montt, pero de allá ya se le dio el alta. Y por supuesto en la unidad de diálisis, pues se tienen en este momento, así como en todo el hospital, de todas maneras las medidas necesarias de estar
higienizando, limpiando, desinfectando los equipos entre paciente y paciente y, por supuesto a cada paciente también tiene que llegar con sus máscaras, el personal tiene que estar también con sus implementos de protección personal y todo eso. Entonces yo creo que eso se está atendiendo bastante bien. La cosa es la contagiosidad del virus que nos pone en jaque a veces, pero pues hasta ahora creo que la situación no me parece angustiante, pero tenemos que seguir en el cuidado y seguir implementando y haciendo énfasis en las medidas de autocuidado. Correcto. Salvador, en el sector rural, tú has trabajado también ahí y estás trabajando en el sector rural. ¿Cómo se aprecia esta situación del COVID-19? Porque hemos tenido algunas noticias preocupantes de algunos sectores. Sí, bueno. Interrumpo cortito, ¿no? Para decir de que hay un contagiado del sector de Caturmán y teníamos noticia igual que el sector donde tú vives, cerca de Alquilar, Manao, también habría otro contagiado, Salvador. Sí, efectivamente, Jorge Boris. En el campo hubo una noticia de una fiesta, aparentemente el fin de semana largo, en donde se habrían contagiado algunas personas. ¿De qué da cuenta esto? Esto da cuenta de que o no se ha entendido o no se le ha tomado la importancia que este virus tiene en la enfermedad y en las consecuencias que pudiera eventualmente tener esta enfermedad. Pareciera que seguir con la vida de manera normal, hacer fiestas, comidas y otros, no nos va a pasar absolutamente nada. Sin embargo, y pareciera que justamente en estas circunstancias es que habrían en Catrumán se habrían contagiado algunas personas de otras localidades, aparentemente familias, y ellos en estas fiestas se trajeron sus virus para sus localidades. La localidad de Manao está relativamente cerca de acá, nosotros felizmente no tenemos aquí en Esquilar todavía ningún caso, y es justamente la razón por la que la toma de conciencia de las medidas necesarias para la no contaminación, incluido fiestas. Comentábamos que estas fiestas no se han hecho solo aquí, sino que en todo Chile. ¿Sí? En Santiago se había dado noticia también de otras juntas o fiestas en otros lugares. Y justamente, insisto, no nos damos cuenta o creemos que a nosotros no nos va a pasar, que este virus nos va a enfermar, que se podría tratar de una cosa muy superficial, pero vamos a tener o tendríamos un porcentaje aquí en la isla de fallecidos directamente si no tomamos la conciencia suficiente de las medidas necesarias para no contagiarnos nosotros, no ser eventualmente pacientes asintomáticos que andemos contagiando a otros de nuestros conciudadanos. Correcto. Luis Guillermo, una pregunta con una connotación más positiva. ¿Aumentará la natalidad en Ancud por este tema de la pandemia? ¿Qué piensas tú? ¿Cómo están tus pacientes? A ver, pues en el área donde yo me desempeño, pues por supuesto que los embarazos han seguido su curso normal. Tenemos el número de nacimientos en estos días ha continuado, hemos atendido partos normales, cesáreas, y en fin. Seguramente por el confinamiento, seguramente de pronto va a haber un aumento de... Se nos quedó congelado, Luis Guillermo. Sí. Perdón, ¿puedo hacer una interrupción? Mientras se desconfía a nuestro doctor. Sí. Es posible. Quería solamente hacer una consulta también al doctor respecto de los dos casos de la diálisis del hospital de Ancud. Si se detectó finalmente la trazabilidad de esos casos. Me explico, si eran casos intrahospitalarios o si se trataba de dos pacientes que se habrían infectado fuera de la diálisis y se le encontró el problema de salud a propósito de la diálisis, o fueron efectivamente dializados
y nosotros sabemos, ¿sí?, que hay contacto con sangre directamente, fluidos, en los procesos de diálisis que pudiera haberlos contaminado. A ver, de lo que se estudió, esos pacientes no se contagiaron en el hospital. Y afortunadamente no se han encontrado más casos relacionados ahí y en el hospital se dializan alrededor de, o sea, se hacen 3 turnos de diálisis, uno cada 8 horas durante las 24 horas y se dializan más de 40 personas al día. Y entonces, pues, pero casos más relacionados con la unidad de diálisis no ha habido. La mayoría de casos han sido relacionados con las familias de los anteriores. Los últimos casos que aparecieron siempre se habla de que ha sido del núcleo familiar de los anteriores casos, lo cual quiere decir de que se siguen reuniendo y siguen pasando cosas como reunirse con los papás, reunirse con las familias, haciendo fiestas y así. Es muy difícil porque por medidas que se tomen y cualquier persona puede, nosotros estar hablando aquí mucho tiempo y tomar las medidas adecuadas de no dejar ingresar, pero si los que estamos aquí adentro ya no nos cuidamos tampoco nosotros mismos, va a ser muy complicado de controlar. Correcto. Luis Guillermo, hemos sabido que igual el Hospital de Ancud está trabajando coordinadamente con los consultorios, Manuel Ferreira, el de Pudeto. Quisiera saber qué hacen ellos y qué hacen ustedes también. A ver, nosotros en el hospital pues hubo la necesidad siempre hemos tenido las urgencias generales y aparte de la urgencia ginecobstétrica, pero ahora se tuvo que implementar una división en cuanto a la urgencia general, donde en un lugar donde estaba funcionando antes, tiene la urgencia que tienen pacientes sintomáticos respiratorios, y se sacó para otro lugar del hospital, se adecuó a otro sitio donde se atienden las urgencias de otras patologías que no son respiratorias. Entonces, todos los pacientes que llegan con algún problema sintomático, que son contactos o que tengan algún tipo de sospechas, se supone que se van a atender en la zona de donde se atienden los sintomáticos respiratorios o los casos de COVID-19. Y por supuesto en los consultorios no sé bien cómo se está haciendo, pero de todas maneras ellos también tienen una parte importante de detección, porque ellos también han hecho algunas pesquisas y algunos casos han sido diagnosticados en APS, y no todos en el hospital. En el hospital apenas son alrededor de 11, mientras los otros 10 creo que son de APS. Correcto. Salvador, el tema del COVID, desde tu perspectiva, va a ser un tema, según lo que ha señalado la literatura, que nos llevará a un confinamiento hasta agosto-septiembre, o tenemos más tiempo aún, desde tu experiencia. A ver, es probable que tengamos todavía casos y vamos a seguir teniéndolos. ¿Ya? Esto no se termina en agosto, no se termina en septiembre, a pesar de que yo siento que por ahí vamos a poder recién empezar a respirar un poco más tranquilos en relación con esta pandemia, pero se van a seguir presentando casos. Acordémonos que también se viene la primavera y el verano, digamos, estamos hablando de fines de año, de manera que los casos podrían ser eventualmente menores, ya que pasa con todas las virosis, que se dan más bien en invierno. De manera que esta cosa llegó para quedarse con nosotros, y mientras no tengamos una vacuna adecuada o el tratamiento adecuado para protegernos de esta pandemia, es altamente probable que sigamos con algunos casos también pasaditos agosto-septiembre. El pic, la gran contagiosidad se va a dar seguramente en estas próximas 2 semanas, y después vamos a tener casos decreciendo, casos nuevos, me refiero a la incidencia. Pero COVID se va a quedar con nosotros por un largo tiempo, yo espero que el menos posible, y dependiendo también de la capacidad de reacción del organismo. Estoy hablando de la generación de anticuerpos, como lo decía el doctor Luis Guillermo. No sabemos tampoco si vamos a estar protegidos por siempre, por toda la vida, por algún tiempo, ¿sí? Y si va a ser necesario, como en algunos otros casos de epidemias de invierno, resfríos comunes, influenza, otros,
que también los virus van variando, de manera que todos los años es necesario ir revacunando a los grupos de mayor riesgo para protegernos justamente de la exposición, no de la exposición, sino más bien de la enfermedad, o hacerla menos fuerte para los próximos periodos. Esto es una cuestión que se tiene que estudiar todavía en relación con el tiempo que nos vamos a proteger y con la necesidad eventualmente de revacunas anuales o por algún periodo que se determine por la ciencia. Jorge. Yo tengo una duda respecto a la edad. Bueno, yo voy a decir, mira, tengo 57 para cumplir 58, por lo tanto me estoy acercando ya a los 60. Yo creo que aquí el más joven del panel es Boris. Seguramente. ¿Qué pasa con el sistema inmunológico, Luis Guillermo? ¿Se va disminuyendo? ¿Por qué es tan riesgoso para los más mayores aún? A ver, mire, se han estudiado y se han hablado muchas cosas acerca de eso. La mayoría de las veces, pues obviamente que el sistema inmunológico no es el mismo en los extremos de la vida, porque cuando el bebé nace también le falta de empezar a desarrollar su sistema inmunológico y se apoya en la leche materna y en las vacunas y en todo ese tipo de cosas para poder adecuarse. Y al final de la vida también, después de la séptima, octava década de la vida, también empieza a disminuir y las respuestas ya no son óptimas, igual que cuando uno tiene 20 o 30 años. Pero además de eso, pues también se suman otros factores, y otros factores como son las patologías asociadas. Entonces viene la hipertensión, la diabetes, la obesidad, cuando hay al fin problemas a nivel de déficit o de alteraciones de tipo pulmonar o de tipo renal o de tipo hepático. Entonces todo eso, que es la mayoría de patologías que están asociadas con la edad, entonces también se influye. También se ha hablado de el uso de algunos medicamentos de tipo antihipertensivo, pues porque tienen algo que ver con respecto a una enzima que se llama la enzima convertidora a la angiotensina, que se supone la puerta de entrada del virus al pulmón. Entonces también eso influye, entonces ahí están incluidos los hipertensos y otros. Entonces, pero estudios hay de cosas que dicen que sí y otros que dicen que no. Básicamente lo que hay que tener es una actitud positiva, a tratar de tener una vida sana, tener una adecuada alimentación y protegerse, porque pues el hecho de que cuando nos enfermemos no sabemos qué va a pasar. El hecho de ser jóvenes o ser mayores no quiere decir, uno ha visto personas adultas que han superado el problema y otras personas jóvenes que han fallecido. Entonces no sabemos qué va a pasar porque depende, cada organismo va a reaccionar de manera diferente. Y el hecho de que tener, por ejemplo, un respirador, cuando uno ya tienen que ponerle un tubo y para que hacerlo respirar es porque ya está absolutamente comprometido y las probabilidades de morirse son altísimas. Entonces el problema no es solamente pensar en que tenemos respiradores, tratemos de controlarnos y evitemos llegar a esas instancias. Probablemente si tenemos un poco una carga viral bajita, probablemente pasemos asintomáticos como muchas personas, pero eso nadie lo sabe. Entonces mientras eso no lo sepamos, a cuidarnos nomás. Breve nomás, Boris, ¿los fumadores son grupo de riesgo también? ¿A quién le preguntas? Luis Guillermo. A ver, hay estudios que dicen que sí y otros que dicen que no. Porque en un principio se dijo que los fumadores tenían una cierta protección, por llamarlo de alguna manera, porque se miraron algunas estadísticas en China y en algunos sitios donde había casos y se vio que los comprometidos principalmente eran no fumadores y más que los fumadores, pero después entonces salió la Asociación de Enfermedades del Pulmón a decir que eso que estaban diciendo no era cierto. Entonces, con respecto a eso no hay una claridad al respecto.
ni muchas otras cosas. Entonces es complicado. Ahora, me quisiera yo referir a ahora que tenemos que alcanzar en algún momento inmunidad, ya sea activa o pasiva. Y en algunos lugares o en algunos países donde se ha dejado que el virus florezca sin ninguna medida, buscando la inmunidad de rebaño, como se dice en el inglés, o la inmunidad colectiva, les ha ido en algunos lados un poco mal. Por ejemplo, así intentaron hacerlo en Inglaterra y después tuvieron que dar marcha atrás cuando se infectó el primer ministro. Y bueno, los que han continuado con eso es Suecia y algunos otros países, y Holanda. Pero en los casos, si uno revisa la literatura, ha sido bastante oneroso. Y los Estados Unidos, que también, mire las dificultades en que se encuentran en este momento. Pero bueno, entonces hay que obtener la inmunidad, pero de a pocos. Bueno, estimados, le agradezco la asistencia a mi querido amigo Salvador López, también a Luis Guillermo y Jorge Carrasco. La instancia esta de comunicación ha pasado rápidamente, vamos a irla manejando mejor cada vez que tengamos este diálogo. Agradecemos reiteradamente a nuestro gran amigo Carlos Cabello, que hoy día no pudo estar por temas puntuales de salud, pero que ya se va a incorporar en nuestro próximo programa de mediodía a medianoche. Estimados televidentes, agradezco vuestra sintonía y reitero a Luis Guillermo y a Salvador, nuestras pantallas, nuestros videos están abiertos cuando vosotros así lo deseéis. Estimado Jorge, nos estamos viendo. Hasta siempre.